Hace 8 meses subí mi primer video de Bomber Friends con voz locuendo y fue muy apoyado, más de 20.000 visitas y 800 likes, y nunca me imaginé eso, de verdad, muchas gracias. Aunque tenía muchos errores y el más perceptible era que decía XD mucho, pero trataré no cometer ese error en este video. Bueno, aquí traigo otro top, pero de las 5 cartas más utilizadas en Bomber Friends y el por qué son tan utilizadas. Sin nada más que decir, venga intro. Ah, cierto, no tengo intro, jajaja. En el top 5 tenemos al Bloba, dado esta carta fue la segunda carta más utilizada a finales del año 2020 y principios del año 2021. Esto era porque ralentizada 80% a los rivales, eso era mucho. Pero muchas personas se quejaron con Hypercandy, hasta yo me quejé porque la carta era muy molesta. Entonces, en los cambios de balances de primavera del 2021, Hypercandy hizo que esta carta solo ralentice 70% y la duración del efecto disminuyó de 8 segundos, 12 segundos a 8 segundos, 10 segundos según el forum. Pero aún sigue siendo utilizada porque en su nivel máximo puede controlar muy bien a los rivales gracias a su gran alcance de explosión, y la puedes lanzar 4 veces y tiene 4 segundos de enfriamiento. En el top 4 tenemos al Destructor de Muros, que es mi carta favorita por las ventajas que voy a decir después que diga su último cambio de balances. Antes el enfriamiento duraba 2 segundos, pero ahora dura 3 segundos, no es mucho, jajaja. El Destructor de Muros es utilizado porque en ciertas situaciones puede servir de escudo y además de eso puede quitar el block, por eso el block no es muy usado y también quita el hielo. Pero algo muy bueno en esta carta es que a su nivel máximo se puede utilizar 4 veces y tiene una explosión 5×5. Algo que casi se me olvida mencionar es que la explosión de esta carta es que no puede matar a nada, y eso parece malo pero en realidad es bueno. En el top 3 tenemos una carta que nadie se esperaba. Una carta que entró al top de sorpresa. Una carta muy rápida. Una carta. ¡Cállate, cállate, cállate con el ¡Es que no me tienes paciencia! Bueno, ya la carta que está en este top es la bomba mecha corta y su último cambio de balances fue nuevo. El nivel 9 ahora usa un nuevo patrón de explosión 11×11. Cambio. El nivel 7 ahora aumenta el tamaño de la explosión en lugar de dar una bomba adicional. Cambio. Los niveles 2, 4, 6, 8 ahora proporcionan bomba adicional. El nivel máximo proporciona ahora 9 bombas. Y la verdad, la única razón de que esta carta esté en el top son alienígenas. Ok, no, la verdadera razón de que sea tan usada fue el torneo de youtubers que organizó Bomber Friends el mes pasado. Porque varios competidores usaban la carta y entre ellos el ganador Ali. Esta carta es buena porque no tiene enfriamiento y, como el nombre lo dice, la bomba explota muy rápido y agregando el gran alcance que tiene. En el top 2 tenemos a la fila de bombas. La verdad, esta carta no tiene muchos cambios de balances y el último que le hicieron fue en el 2020, hace un año. Y esta carta está muy fuerte, por lo que necesita que le bajen algo. Su último cambio de balance es nuevo. Los niveles máximos aumentaron de 5 a 7, el nivel 6 reduce el costo de energía de 9 a 7, el nivel 7 da bomba extra. Esta carta según es muy buena y es muy utilizada por tops mundiales, aunque también es muy injusta. Porque en su nivel máximo se colocan hasta 5 bombas en la fila. Y puedes lanzar 3 filas de bombas, y además el rango de explosión es muy grande. Pero por si no es suficiente atraviesa bombas, me pregunto cuánto van a cambiar esta carta. En
el top 1 tenemos una carta que seguramente la princesa, el esqueleto, el robot, todos y yo usamos. Estoy hablando del campo de fuerza. El campo de fuerza es una carta que no puede faltar en cualquier baraja de cartas. Porque esta carta te hace inmortal por 4 segundos a nivel máximo. Y te puede salvar de muchas muertes casi aseguradas. Que tú no usas esta carta, pues que esperas, es una oferta ilimitada. Bueno, ahora veamos los cambios de balances de esta carta. ¿Cómo? Me acaban de informar que esta carta no tuvo cambios de balances en 2021, pero sí en 2020, entonces veamos esos cambios. Nuevo. Se agregó un tiempo de construcción de 0,5 segundos. La protección contra explosiones ya no es instantánea. Cambio. El costo de energía aumentó de 5 a 6. Bueno, ya esas son todas las cartas, pasemos a despedir el vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, aunque creo que es un poco aburrido. Pero si el vídeo es muy apoyado, voy a hacer vídeos más divertidos. Y si el vídeo te gustó, suscríbete a mi canal porque más de 70% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas. Y por último, un saludo a los miembros del canal. Edan, CL Jesús, Polar, Paul. Y esto es todo por hoy, nos vemos hasta la próxima. Chao chao.